Estimados participantes, bienvenidos a la última sesión de su curso Administración Logística. Hoy día vamos a hablar sobre técnicas administrativas de inventario, después de comprender o entender la importancia que existe de los servicios al cliente, todo lo que tenemos que manejar nosotros como servicio al cliente y el servicio al cliente dentro de las tareas de logística, la importancia de la calidad de las 5 S, del Kaizen, que en realidad complementa en todo el sentido de la palabra a los conceptos de la logística. Hemos tocado muy poco, de repente ya será en otra oportunidad, donde podamos distinguir la diferencia entre cadena de suministro y logística. Recordemos que cadena de suministro es un tema más transversal, que va desde las fuentes de abastecimiento, inclusive de los proveedores primarios, hasta el consumidor final o cliente final, dando un análisis especial en lo que significa el canal de distribución, los problemas de última milla, ¿no? Los temas de la automatización de los almacenes, si bien los hemos tocado, pero la automatización de los almacenes relacionado con gestión de cadena, la tecnología de información y comunicaciones que soporta esta cadena de suministro a través de los ERPs y programas conexos que son igual de poderosos como un WMS cuando lo hemos visto en almacén, que significa un Warehouse Management System, o el famoso TMS, un Transportation Management System, que me permite a mí gestionar y mejorar ¿qué cosa? A partir del almacén donde inicia el canal de distribución hacia adelante. Entendiendo también que el canal de distribución es aquel lugar, es aquella área o es la evaluación de todas las actividades que se hacen para llegar al cliente. Y entendiéndose que no hemos hablado de repente de Amazon, de eBay, de Linio, pero hay otros tipos de negocios donde la demanda no es unitaria, tipo pool, ¿se acuerdan? El análisis de esa cadena tipo pool o el análisis de la cadena tipo push, que me permiten a mí tener líneas productivas más flexibles que me permitan a mí responder ante las necesidades. Igualmente tenemos que tener en cuenta ese problema de la última milla. ¿Y por qué constantemente estamos hablando de la última milla? Hablamos de la última milla porque es el problema que hasta el día de hoy encontramos. Hasta el día de hoy encontramos con respecto a la atención de los requerimientos que nos solicitan, por supuesto que sí, que nos solicitan nuestros clientes. Ese tipo de demanda, tipo pool, con una característica muy especial, pedidos muy reducidos de 1 o 2 ítems, que nos permiten a nosotros, o nos obligan, mejor dicho, a nosotros, tener respuestas totalmente innovadoras, dejando atrás las respuestas clásicas de atención a clientes con grandes volúmenes, a través de canales estructurados de distribución que van de mayorista, minorista, consumidor, cliente final. Ahora, por ejemplo, no lo hemos tocado, pero hay influenciadores, prescriptores dentro del mercado. ¿Y por qué tenemos que hablar de mercado? Por lo mismo que tenemos que hablar servicio al cliente, porque este cliente se encuentra en un mercado. Recuerdo haber hablado de ustedes en exposiciones anteriores sobre que para mí el mercado es un lugar físico virtual donde se reúnen compradores, vendedores, influenciadores, prescriptores para intercambiar productos, entiéndase bienes o servicios, y recibir como contraprestación en la mayoría de las veces, es decir, como intercambio en la mayoría de las veces y no absolutamente, un pago netamente económico financiero. ¿Y por qué en la mayoría de las veces? Porque les digo que los mercados son totalmente disímiles. Si bien existe un mercado físico conocido por todos y virtual ahora en este mundo de la globalización y la tecnología, pero también tenemos mercados muy antiguos con mucha cultura y mucha historia, donde el dinero no es un instrumento de cambio, sino donde el dinero sirve o nos sirve a nosotros. ¿Para qué cosa? Como para intercambiar
Pero hay mercados donde no se intercambia a través del dinero, si no existe aquel tipo de relación comercial muy antigua de los primeros pueblos. Esos primeros pueblos que usaban ese instrumento llamado trueque antes que aparezca el dinero. En ese sentido, en esta última sesión de la administración logística propiamente dicho, vamos a hacer el análisis de las técnicas de inventario. ¿Y por qué tendríamos que analizar estas técnicas de inventario, dirían ustedes? Claro, porque al ver este mercado, al ver este canal de distribución, al ver esta competencia en Océano Rojo, en Océano Azul, ¿cómo nosotros vamos a hacer frente a ellos? ¿Cómo nos vamos a acoplar a esas necesidades? Vuelvo a repetir, algunas respuestas innovadoras y muy ventajosas. Si nosotros no estamos constantemente en innovación para responder esas demandas que se nos presentan producto de la globalización y la tecnología, definitivamente vamos a tener grandes problemas para la subsistencia en este mercado, en esta competencia, en este océano rojo que les comentaba. Ya quisiéramos nosotros trabajar en un océano azul, donde las empresas no solamente compiten, sino cooperan entre ellas. Por supuesto que funcionan los océanos azules, pero desgraciadamente todavía en el Perú y en la mayoría de los mercados siempre se utiliza, desgraciadamente, el tipo de océano rojo, donde el tema ganar-perder está siempre presente. Porque si yo logré colocar una orden de compra a un cliente, mi competencia automáticamente perdió frente a mí. Y sucede exactamente lo contrario en ese sentido cuando mi competencia logra hacer una venta. Pero ¿dónde está esa ventaja que yo puedo sacar? Porque ahora no solamente se cierra con colocar una orden de compra a mi cliente, sino también es qué servicio a la hora de la venta estoy dando que me va a diferenciar competitivamente de ellos. ¿Y a qué me refiero a qué servicio? Porque ahora tenemos que analizar de la preventa, de la venta y la postventa, estos servicios de calidad. Hablábamos también del precio del valor percibido de un producto. El valor percibido de un producto debe ser siempre superior al precio de venta del mismo. Así, de alguna u otra forma, logramos que estos tipos de clientes que siempre toda compañía quiere, los que se denominan tipo apóstol, estos clientes apóstoles son aquellos que hablan siempre bien de la organización, pero nunca les he hablado que existen otros tipos de clientes aparte del apóstol o antagónicos al apóstol, como que podemos tener un cliente mercenario, que desgraciadamente en algunos mercados funciona así. Al tener dos productos con casi las mismas características, se van por el producto que vale un centavo menos. Y perder una venta por un centavo menos significa que nuestros procesos de cadena de producción y de ventas no están a la categoría de la competencia. También tenemos unos clientes rehenes. Bueno, en eso no voy a hablar mucho. Un cliente rehén es aquel que está amarrado a una compañía por un contrato. Sería lo máximo tener a todos amarrados por un contrato, pero necesariamente no funciona así. A no ser que estemos nosotros en el tipo de servicios de exclusividad. ¿Y qué tipo de servicios de exclusividad o de bienes en exclusividad podemos tener? Por ejemplo, si yo soy el vendedor de una marca de una marca y un modelo de un carro muy prestigioso, donde solamente mi cadena de mantenimientos dan el servicio a estos carros, porque si no perderían la garantía. Ellos están amarrados a nosotros bajo un contrato que está relacionado con garantías del producto. Pero también tenemos otro tipo de servicios, por ejemplo, los servicios de telefonía celular o móvil. Si bien ahora dicen sin contratos, prepago, prepago, no necesariamente, porque si ese chip, para que ellos puedan realizar o tener acceso a internet o realizar una llamada, tendrán que acudir a nosotros. Entonces, de alguna u otra forma, tenemos nuestro cliente rehén. Pero también tenemos un tipo de cliente muy especial. Es aquel cliente terrorista que le llaman. Y este cliente terrorista es aquel que está siempre en contra de nosotros y siempre nos critica y siempre pide libres reclamaciones y siempre está ahí poniendo el dedo en la llaga, haciéndonos recordar nuestros errores. Y no necesariamente los tenemos que obviar, al contrario, lo debemos tener en nuestra línea de cartera de clientes, porque esos clientes nos van a permitir regresarnos a la realidad, hacernos meditar sobre lo que podemos mejorar. Una de las formas de poder administrar estos inventarios para llegar al mercado es como la diapositiva que nosotros tenemos ahorita acá presente.
estos inventarios los podemos dejar a consignación o a consigna. Ya lo vimos en un tipo de inventario, pero ahora vamos a hacer como técnica administrativa de inventarios o como método. Sobre todo en el proceso de ventas al por mayor, consiste básicamente en mantener artículos en los depósitos de los clientes hasta que estos logren venderlos. Claro, se sienten comprometidos, depende cuál es la relación que tengan con nosotros, porque pueden tener nuestros productos guardados, pero como no tienen ninguna responsabilidad contractual de comprarlos, los pueden tener ahí por el tiempo indeterminado. Y nosotros no podemos tener mercadería ahí por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una rotación de inventario. Tenemos que evitar que ese tipo de productos regresen a nuestra organización, donde se va a ver una mala logística inversa, una logística inversa donde no agrega valor a la organización. Debe tener un plazo determinado, pero asimismo tenemos que comprometer a estos clientes para que vendan, a estos mayoristas, a estos minoristas, que conforman el canal de distribución largo o corto. Estos señores son los que van a empujar nuestra venta, pero si no los motiva nada a vender nuestros productos, por más consigna y contrato que tengan con nosotros y no tienen ninguna responsabilidad, no lo harán. Durante su estancia, los artículos pasan a ser propiedad de los clientes. Es decir, nuestra marca conserva los derechos legales sobre los mismos, pero los clientes no son solo intermediarios. Depende, les vuelvo a repetir, con qué tipo de contrato. Mayormente cuando ustedes tienen la consigna, productos que no se venden son devueltos a la empresa. Y eso está muy relacionado con algunas cosas visibles. Cuando un producto es dejado en consignación a un determinado determinado cliente, y este cliente no los venda, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado cómo regresan los productos. No es que los hayan abierto, no, simplemente que por estar en un lugar sin las condiciones debidas, como ya lo hemos visto cuando hemos hablado de los tipos de almacenes, con una temperatura, alejado del sol, o una cámara oscura, o una humedad constante. El empaque, simplemente el empaque, ni siquiera estamos hablando de lo que está dentro, ¿no? Del producto, sino el empaque se ve o pierde la brillantez que tenía al salir de nuestra fábrica. Eso también se vuelve un costo para nosotros que los dejamos en los mercados. ¿Por qué? Porque ya cuando el cliente observa cómo es este producto y cómo este se ha deslucido, por decir de alguna manera, ya no va a querer pagar porque va a creer que es un producto ya utilizado de segunda o remanente de stock, que no deja de tener razón. No deja de tener razón, pero igual nosotros tenemos, bueno, hay diferentes tipos de estrategia. Una de las estrategias dice, no es que vamos a dejar de ganar, sino vamos a dejar de perder. Y hay que venderlo, no importando el precio que nos paguen. Sí, claro, o sea, yo también apoyo esas teorías o esas posiciones en los negocios, pero yo les diría otra cosa más. Yo les diría, lo que tratamos nosotros principalmente no es dejar de perder, sino es colocar las mercaderías y buscar los clientes adecuados para que estas mercaderías sean adquiridas y consumidas. Una de las técnicas también que puede servir este método de consigna es cuando yo dejo, exactamente yo dejo mi producto en un mayorista o minorista, pero este mayorista o minorista debe tener unas condiciones específicas. Me dirán, ¿cuáles son las condiciones específicas que debe tener este mayorista? Primero, que sea un mayorista de prestigio, un mayorista o minorista que sea relevante en un mercado, un mayorista o minorista que sea un referente, un mayorista o minorista que sea serio, un mayorista y minorista que se encuentre en un mercado, en un nicho referente, serio, es decir, ahí nosotros podemos estar ganando valor, ya que de alguna u otra manera nosotros vamos a colocar nuestros productos ahí. Vamos a poder nosotros de alguna u otra forma llegar a cumplir los objetivos, porque si no, olvídense, señores, no lo vamos a hacer. Este método de consigna mayormente funciona bajo unas condiciones establecidas, como ya les dije. Es importante entender que no todos los productos se pueden dejar bajo consignación. Ojo que también puede haber algún tipo de estafas. Hay que analizarlo con mucho cuidado estas consignas, con mucho cuidado y mucho celo. Sobre todo con mucho celo.
Seguidamente vamos a analizar unas técnicas de inventario, pero en esta vez trata de analizar nuestro almacén y nuestros inventarios bajo qué tipo de productos tenemos. El análisis ABC, ¿no?, tiene como referencia el principio de Pareto. ¿Y qué es el principio de Pareto?, dirán ustedes. Wilfredo Pareto, economista él. ¡Wow! Economista. ¿Y qué tiene que ver con el inventario? Bueno, les comento. Wilfredo Pareto, economista italiano, ganador del premio Nobel, ganó este reconocimiento a nivel internacional al describir una característica que se daba. Y él decía principalmente, y se le conoce por el 80-20. ¿Qué significaba o qué significa hasta el día de hoy el 80-20? Él decía, desde el punto de vista de la economía, señores, no nos perdamos. Desde el punto de vista de la economía, Wilfredo Pareto decía lo siguiente: el 80% de la riqueza de un país se encuentra en el 20% de su población aproximadamente. ¿Entendemos? El 80% de la riqueza de un país se encuentra en el 20% de la población de un país. Bueno, ¿y qué tiene que ver la riqueza y la población de los países desde el punto de vista económico? Nada, pero se dieron cuenta que ese principio económico se cumplía en los almacenes. Y tú me podrás decir, ¿cómo es esto posible? Claro, llegaron a entender que el 80% del valor económico de los almacenes o de los inventarios que custodian los almacenes están representados en el 20% de los artículos que custodiamos. Es decir, el 20% de los artículos que tenemos nosotros en nuestro inventario y que custodiamos representan un 80% del valor económico de esos mismos. Entonces, dentro de estas técnicas de inventario, nosotros tenemos que analizar nuestro stock y de acuerdo a ese stock vamos a manejar las políticas para poder, desde el simple hecho de la custodia, a que no sean hurtados o perdidos o ponerle más celo en las condiciones de almacenamiento, así también como vamos a hacer las estrategias de venta para dejarlos en el cliente o consumidor final. Pero aún así más, en el análisis ABC no solamente lo divide en dos categorías, sino hace la diferenciación en tres. Las categorías, la primera, la A, son de productos con valor elevado y pequeña cantidad. Los productos con valor medio y cantidad media, y los productos con valor reducido y gran cantidad. Las ideas es gestionar los grupos de forma independiente para lograr la mayor rentabilidad. Y si yo les digo vamos a gestionar de forma independiente, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las demandas, por ejemplo, de los e-commerce, eBay, Linio, Amazon, AliExpress, Alibaba, que les decía, cada ítem se maneja de forma independiente y cada ítem de los 300.000, 400.000 o 2 millones de ítems, tipos de ítems, se manejan con demandas totalmente independientes. Y de acuerdo a la demanda totalmente independiente, yo gestiono los niveles máximos, mínimos, los niveles de reposición de ese ítem. Porque la rotación del inventario, por ejemplo, de los celulares es totalmente diferente de los libros. Entonces las estrategias para la renovación de ese inventario va a partir de cuál es el movimiento económico de esos ítems y qué tipo de demanda son afectados. En ese sentido trata lo mismo, pero no trata por ítems, sino dice, hagamos la estrategia en la estrategia ABC, cómo nosotros vamos a manejar los niveles mínimos de reposición, cuánto debemos manejarlos. Porque de acuerdo a ello nos va a permitir, ¿qué cosa? Nos va a permitir lograr llegar a eficiencias. Y no solamente eficiencias, sino volvemos a nuestro concepto que ya hemos manejado aproximadamente hace 4 sesiones. ¿Qué cosa es? El nivel de servicio. Exactamente. Ese nivel de servicio que nosotros ya no manejamos a nivel general. Por supuesto que lo manejamos, pero ya no lo manejamos a nivel general. Ahora lo vamos a manejar a nivel grupal o por grupos, grupo A, grupo B y grupo C. Ese es el sistema que nosotros debemos manejar y debemos considerar de manera preponderante para tomar las decisiones. ¿Cuál va a ser nuestra? Pero solamente estoy hablando de la estrategia hacia el cliente, pero una pregunta.
también debemos tener la misma estrategia hacia el otro lado del sector, hacia el otro lado de la cadena, al inicio de la cadena, es decir, aquí hacia los proveedores. Es decir, yo debo tener políticas de compra con respecto a esos determinados ítems. Debo que tener una análisis y selección de proveedores para poder solucionar o para poder abastecer esos ítems. A eso nos referimos. Es decir, miren ustedes qué importante es el almacén y el inventario que nosotros tenemos ahí, que nos va a permitir dar políticas al área de ventas, nos va a dar políticas a las actividades de compra y asimismo a brindar la información hacia el área contable y económica financiera de la organización. Entonces, este manejo de inventarios es sumamente importante y crítico para la toma de decisiones. Por otro lado, vamos a tocar lo que es el just in time. Y ya hablamos en la sesión anterior que muchas veces dice, just in time, stock cero. No, señores, no es stock cero. Es tendencia cero, es bajar los niveles de stock de seguridad, bajar los niveles de stock, y al bajar los niveles de stock se ven afectados los stocks de seguridad. ¿Y qué es un stock de seguridad? Me dirás, un stock de seguridad es en el caso que suceda algún inconveniente dentro del aprovisionamiento o la entrega de los proveedores con sus productos, materia prima o productos casi semi-terminados. Por un ejemplo, no sé, algún problema de tránsito, alguna huelga, algún desastre natural. Entonces nosotros tenemos en ese stock de seguridad las unidades suficientes para seguir abasteciendo al área de producción o al área de ventas, depende del tipo de negocio que tengamos, por una determinada cantidad de días. El stock de seguridad se mide en unidades y se mide en días. Estos días son cuántos días va a seguir funcionando la organización sin tener ningún problema. Y ahí hay un efecto psicológico muy fuerte. ¿Qué nos conviene? O sea, ¿cuánta aversión al riesgo? ¿Y cuál es el riesgo? La ruptura de stock. Es decir, si yo tengo una alta predisposición al no riesgo, mis stocks de seguridad, por ende, son elevados. Pero desde el punto de vista económico-financiero, tener altos niveles de stocks vendría una contrapregunta. ¿Cuántas veces nos hemos quedado desabastecidos durante el año? ¿Cuál es la estadística que nosotros manejamos de quedar desabastecidos? ¡Wow! Muy buena pregunta, diría yo. Entonces pasa por una decisión. Pasa por una decisión, señor, sí, una decisión estratégica. No hay más. Esa decisión estratégica es la que nos va a obligar a nosotros de alguna u otra manera a qué? A ver las políticas del just in time. Y este just in time aspira a mantener stocks bajos, consiste en adquirir las materias primas de los productos a escasos días e incluso horas. Esto ya es demasiado arriesgado, pero se los comento. Hace un momento había cuánto podía soportar en días. Ahora dice en horas. Es decir, no manejo mi stock de seguridad en días, en 2, 3, 4, 5, 10, 20, 15, 30 días. Lo manejo en 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 horas. Verdaderamente, esto es bien arriesgado. Que yo lo comparta en su totalidad, no. Pero me gusta la filosofía que utiliza el Just in Time. Porque cuando yo pueda decir, oye, voy a poder bajar mis stocks a horas, o a días, o a menos días, o a 5 días, depende de la organización, significa que mi cadena de suministro está funcionando relativamente predecible. Claro que un just in time no podrá funcionar con una cadena de suministro bajo una estrategia tipo pool, porque yo no puedo medir cómo va a ser la demanda del cliente que me lo va a pedir de determinadas características. No va a ser tipo pool. Mayormente ese just in time se ve en la cadena de suministro modelada bajo el tipo push. Ese tipo push que yo tengo una demanda pronosticada llamada forecasting o un proceso de sales and operation, o sea, ventas y operaciones preestimada con todos
las áreas involucradas, sabiendo ya de antemano, con un año de anterioridad, cuánto es lo que voy a producir por lotes, por semanas, o por meses, o por bimestres, o por semestres, con un análisis de la demanda, si es estacional o no, con algunas características de picos y valles dentro de esta demanda. Entonces sí, yo puedo pronosticar de una manera más exacta este just in time. Pero si no es así, dudo mucho que se pueda manejar un just in time con una planificación de cadena de suministro bajo las condiciones tipo pool, porque verdaderamente yo no le puedo decir si el día de hoy me van a comprar 5.000 unidades y el día de mañana no me compran ninguna. Si bien evita, como dice acá, mantener niveles altos de inventario, es una técnica arriesgada, dado que a menudo se trabaja al límite de las fechas de entrega, distribución y comercialización. Otra técnica que debemos tener en consideración se trata del bulk shipments. Se trata de un método que se caracteriza por el envío de productos a granel. ¿Qué pasa si nuestro negocio se encarga del granel? Es decir, trigo, petróleo, no lo sé. Lo cual garantiza que la reposición de los mismos será menor que si se hiciera en forma moderada. La empresa no tiene que preocuparse por si falta artículos en sus puntos de distribución. Siempre o casi siempre están disponibles. Es idóneo para aquellos sectores de la economía con una alta demanda. Es decir, dejo mis productos a granel como combustible en determinados lugares donde el cliente o el intermediario siempre va a tener a disposición y siempre va a necesitar, es decir, ese tipo de demanda es casi estable. Es decir, ¿se acuerdan como tener un inventario constante en el tiempo? Muy independientemente de la venta, yo verifico los inventarios de ese recipiente, por decirlo, para ver si es necesario en punto de reaprovisionamiento, volver a reaprovisionar. Automáticamente genero el envío para llenar esos contenedores que albergan este tipo de productos a granel. ¿Es complicado? Sí, pero yo les he dicho, todo depende, todo depende, señores, todo depende de qué tipo de negocio tengamos. Eso es lo importante. El análisis de las estrategias que se han dado en este seminario, en este curso, se da de acuerdo al tipo de negocio en que nos desarrollamos. Otro punto es el dropshipping. Es otra de las estrategias de gestión de inventario más frecuentes. Gracias a ellas eliminamos los costes que supone mantener un artículo o producto en nuestras manos a la espera que sean solicitadas. Esto se logra transfiriendo la orden de compra a nuestros proveedores, que a partir de ese momento se encargan de la gestión de las unidades que hagan falta en cada tienda. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de negocio es este? Veamos. Tenemos un tipo de negocio, yo tengo diferentes tiendas, tipo retails, ¿correcto? Ese tipo de retails, por ejemplo, es un ejemplo porque no lo utilizan, en estricto no lo utilizan, pero vamos a llevar a la ejemplificación. Me voy a permitir hablar de Saga, el retail. Entonces Saga, entre sus diferentes pisos o tiendas, tiene sectores adultos, niños, mujeres, colonias, electrodomésticos, línea blanca, videojuegos, cosas para el hogar, etcétera. Debe tener aproximadamente unas 20 líneas en general. La pregunta es, ¿ustedes creen que el reaprovisionamiento de esas líneas los puede hacer un solo proveedor? Es imposible. Manejan diferentes marcas, diferentes modelos para diferentes nichos de mercado, con diferentes precios. Inclusive tienen marcas propias. Creo que si no me equivoco, ya no sé si será cierto, pero la Curaçao tenía su marca propia, Continental, por ejemplo. ¿No? O no, Thomas, ¿no? Hay empresas que tienen su marca de Thomas. Ok, ¿qué es lo que te está tratando de decir esto? Que cada línea de producción, es decir, cada tienda retail tiene una trastienda, es decir, un almacén en cada tienda, donde se manejan nuevamente los sistemas de reaprovisionamiento de los anaqueles, donde el cliente va a hacer el picking, es decir, va a comprar, va y elige determinado producto, lo sube a su carrito y va y paga. Entonces, el dropshipping, ¿qué se encarga de hacer? Se encarga de gestionar ¿qué cosa?
que directamente los proveedores, no la empresa, sino los proveedores, al ver sus niveles de inventario, hay un punto que se llama el punto de reorden. Y en ese punto de reorden, ¿de qué se encarga en específico? Este punto de reorden se encarga en específico que yo tengo acceso no a todo el inventario, sino a las líneas de productos que yo abastezco como proveedor. Entonces, automáticamente, a través del sistema, viene una alerta diciéndome que yo ya estoy en el punto de reorden. Es decir, que es necesario volver a suministrar esa cantidad de productos. Automáticamente, sin generar orden de compra, genero mi packing list, mi guía de remisión, ¿no? Hago mi picking, mi distribución y me aparezco en la tienda para el reaprovisionamiento. Automáticamente lo recepciono, ¿no? Se dan las conformidades del caso y automáticamente pasa al área de finanzas para, de acuerdo al contrato preexistente, se hagan los pagos respectivos. Toda esta gestión, porque estar monitoreando, estar gestionando, está relacionada con un montón de costos fijos y variables. Estos costos fijos y variables a mí de una u otra forma me determinan que el precio de venta aumente, pero si yo estos costos fijos y variables, como estamos viendo en este ejemplo, se los transfiero al proveedor, mi porcentaje de utilidad en el precio de venta va a aumentar. Y más aún, me vuelvo más competitivo con referencia a las demás tiendas. Y no solamente estoy hablando de una tienda, sino estoy hablando de un conjunto de tiendas. O sea que aún así más, cuando a más tiendas que trabajen bajo este sistema, más costos fijos y variables voy a tener. Y al transferir más costos fijos y variables voy a ahorrar, que se van a ver o bien en el precio de venta, ¿correcto? Al disminuirlo sin sacrificar utilidad, ¿correcto? Y eso es lo que me va a llevar a mí de repente diferenciarme de la competencia. Son estrategias, a veces parecen un poco, no sé, extraídas de otro lado, pero sí, estrategias que hasta el día de hoy sí funcionan. Y funcionan muy bien. Pero todo depende de qué negocio nos encontremos. Ya hablamos de este punto de reorden. Se refiere a la cantidad de inventario que se debe mantener, la fecha que se deberá colocar las órdenes y la cantidad de unidades que se deben ordenar cada vez. Para administrar, se debe analizar las veces que rota, o sea, el índice de rotación de cada artículo. Imagínense estos artículos que se analizan de forma independiente. ¿Se acuerdan del costeo ABC? De eso consta. El costeo ABC es el que me indica cómo es el reaprovisionamiento y qué estrategias tengo que tener de acuerdo al producto elegido o seleccionado. Eso sí es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, ¿cuál es el producto seleccionado para ver qué estrategia y cuál es el punto de reorden? Porque cada sección, cada producto ABC que vimos en el costeo, que venía de Pareto, ¿se acuerdan? Ese costeo, esos productos ABC tienen que tener una política de reabastecimiento de inventario, tienen que tener una estrategia de ventas por cada sección de productos, o sea, por cada producto A, B y C. Lleva un montón de estrategias políticas hacia los proveedores, hacia los clientes desde el punto de vista y los puntos de venta y contablemente. Es sumamente importante y a tener bastante precisión. Miren ustedes, todos los costos relacionados al inventario. Tenemos costo de ordenar, por supuesto, como les estaba diciendo, manejar los puntos de reorden de los productos, ya sea en tiendas o en mi propio almacén, genera un costo fijo, un costo variable, una utilización de tiempo y de personal que me va a permitir a mí hacer ese seguimiento y hacer el proceso para gestionar una orden de compra hacia el proveedor y gestionar la entrega del producto y el canal de distribución, que son dos cosas diferentes. Planificar el transporte, y si el transporte no es propio, tercerizarlo. Tenemos costo de mantener en el inventario y acá vemos que se abre un poco más. Ya lo hemos visto, porque esta es una diapositiva que es resultado de lo que hemos visto en la sesión anterior. Este costo de mantener en inventario es el costo de capital. Y este costo de capital es el costo de oportunidad de capital. ¿Qué significa este costo de oportunidad?
Específicamente el costo de oportunidad significa qué cosa podría ser o podría haber hecho en lugar de tener este inventario de seguridad. ¿Cómo yo podría, qué he dejado de hacer, qué he perdido por tener este inventario acá? Y yo tengo que entender que este costo de oportunidad debe ser siempre positivo hacia mí. Es decir, cada cosa que yo análisis, oye, podría meterlo al banco, oye, podría financiar un proyecto, oye, podría, no sé, comprar bonos. La rentabilidad de estas tres alternativas tienen que estar siempre por debajo de la utilidad que yo tenga por tener o de la oportunidad económicamente visible de tener este inventario dentro del almacén. Pero también el costo de servicio inventario habla de seguros e impuestos, claro. El almacén físicamente como infraestructura maneja un seguro. Contra hurtos y robos también tenemos otro seguro. Contra mermas hay seguros. Y la pregunta es, ¿también pago impuestos por tener el almacén? Por supuesto que sí. Hay impuestos que se tienen que pagar inclusive por tener mercaderías sin movimiento. Es por eso importante, y eso que no lo hemos tocado en este curso por el mínimo de tiempo que tenemos, es importante el sistema de cómo nosotros generamos los CARDEX. ¿A qué me refiero? ¿Cómo valorizamos nuestro inventario? Les hago recordar, cuando nosotros valorizamos inventario, lo hacemos principalmente en tres tipos de técnicas: el PEPS, el WEPS y el promedio. ¿Qué es PEPS? Primeras entradas y primeras salidas. Lo primero que entra es lo primero que sale y tienen un precio determinado, porque no todas las mercaderías valen lo mismo. Por ejemplo, algo en gasolina. Hablemos de gasolina. La gasolina mínimo 2 veces al mes, una vez al mes, aumenta 10 centavos. Entonces, necesariamente la gasolina que está en el tanque que he comprado el mes anterior no cuesta igual, siendo el mismo octanaje que la gasolina que he comprado hoy. Entonces, para tener un mejor control de la utilidad o la diferenciación de precios, ¿por qué? Porque la semana pasada yo la compré un precio y el precio de venta era uno, pero yo tengo stock todavía en el tanque, pero ya tengo un punto de reposición y la vuelvo a echar. Me dirás, pero Michael, se mezcla toda la gasolina, por supuesto, pero hay una cantidad que estaba comprada a un precio menor que el que entró. Pero ahora el precio de la gasolina ha subido. Si la semana pasada yo tenía una utilidad de 30 centavos, de 20 centavos por galón, esta semana con esa gasolina que me sobraba en el tanque de la semana pasada, yo ya no tengo 20 ni 30 centavos, tengo 50. Entonces directamente afecta la utilidad, sí, porque estoy teniendo más utilidad. Primeras entradas, primeras salidas. Entonces las primeras entradas, primeras salidas también se tienen en consideración muy aparte de la utilidad. Y acuérdense, cuando yo hablo de utilidad está amarrada a algo llamado impuesto. También se ve desde el punto de vista de los puntos, de las fechas de vencimiento de los productos. ¿Qué significa esto? Que estos productos tienen una fecha de vencimiento y si yo los dejo, no les doy movimiento y los dejo atrás, es muy probable que en algún momento estos productos se venzan. Entonces yo tengo que tener una política estable para yo poder enviar los productos al cliente o hacia al mayorista o el minorista con la mayor cantidad de espacio para que no se venzan. Pero también tenemos otra forma de valorizar los inventarios. Le dije el WEPS, ¿qué significa? El PEPS, acuérdense que el que acabo de explicar es el PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Y el WEPS son últimas entradas, primeras salidas. Es decir, lo último que entra sale primero. Es cuando se trata de algunos productos con una característica especial, por ejemplo, moda, ¿no? O de repente que por un tema importante hemos comprado una materia prima al 50% menos. ¿Por qué? Porque está a punto de vencerse, pero para nosotros nuestro proceso de mantenimiento, de producción, es favorable porque antes que se venza nosotros ya hemos terminado y hemos cambiado esta materia prima por un producto final y este producto final tiene una nueva fecha de vencimiento que no hay de más, pero comprarlo con esta oferta determinada aumenta la utilidad. Entonces tienes últimas entradas, primeras salidas. Otra cosa más importante también es el promedio, es decir, ¿se acuerdan del ejemplo de combustible? Ya, ok, entró el combustible y nosotros lo mezclamos.
Entonces este combustible nos costó 8 soles y el otro combustible nos costó 9 soles el galón, comprados nosotros como dueños del grifo. ¿Cuánto vale todo el combustible que está en el grifo? Oh, bueno, es el promedio. Multiplico cuántos galones tenía del precio antiguo por el precio antiguo y cuántos galones he ingresado con el precio nuevo y lo multiplico y saco un promedio y entonces digo, todo el tanque está valorizado en un precio promedio. Acá les voy a decir una observación. En estos tres tipos de medición del inventario, de valorización del inventario, el primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas y promedio, las que están autorizadas por el sistema tributario peruano son primeras entradas y primeras salidas y promedio. No podemos valorizar nuestro inventario bajo el sistema WEBS. Si les interesa un poco más, les invito a averiguar por qué. Pero les voy a dar solamente una clave, es por el tema de impuestos. ¿Qué otras cosas tenemos? El costo de almacenamiento. Si mi almacén es alquilado, o el costo de oportunidad, como lo vimos también anteriormente. Tenemos también los riesgos, como la obsolescencia y el exceso. De ahí depende cómo nosotros manejamos los inventarios, PEPs o WEBs. Vemos la merma, el robo, o el costo de reubicar. Yo voy a mover los bienes o los ítems que tengo en los anaqueles de un sitio a otro, o me voy a ir a otro almacén. También es importante tener en cuenta. Entonces, vamos a hablar ahora de algunos costos relevantes de los involucrados en la administración y el desarrollo de los inventarios. El costo por pedir. Se llama el costo del pedido al costo generado por las actividades efectuadas de una solicitud de reaprovisionamiento. Cuando yo estudiaba, recuerdo, el costo de pedido significa cuánto me cuesta generar una orden de compra. Y se analizaba de los costos fijos o costos variables, cuánto costaba la línea telefónica, la luz, el acceso a internet o entre otras cosas. Esto va directamente a una especialidad en contabilidad que se llama costeo. ¿Y para qué me importa el costeo? Para yo tener con claridad cuánto me cuesta o cuánto es mi utilidad con respecto al precio de venta. Pero también tenemos que entender cuánto es el costo de almacenaje de inventario, cuánto me cuesta por tener, cuánto es el costo de oportunidad, como lo vimos en la anterior diapositiva. Se le llama costo de almacenaje a todos los procesos y actividades efectuadas para mantener el orden, el buen estado y la existencia de inventarios. Nunca hay que dejar de lado todos los tipos de costos porque los costos influyen al final en un costo total y en base al costo total yo tengo que poner un porcentaje de utilidad. La suma de este costo total más el porcentaje de utilidad que me da el precio de venta. Y yo cuando miro al costado de mi competencia veo sus precios de venta, entonces ahí yo puedo analizar cómo es su cadena, su core business. Y si su core business es más eficiente, ténganlo seguro que ellos van a poder ofrecer el precio de venta más barato. Y si nosotros queremos igualar o mejorar ese precio de venta, va a ir en desmedro de nuestra utilidad y posteriormente busquemos la eficiencia en bajar estos costos. Eso hay que tenerlo claro. Pero también tenemos algo llamado cómo nosotros podemos sacar cuánto cuesta el inventario. Bueno, este costo de inventario ya existe una fórmula que nos permite saber el costo de inventario. Y la podemos ver en este momento, si ustedes ven acá el cursor. El costo total del inventario es igual al tamaño del pedido de reaprovisionar el inventario en unidades por el valor del artículo manejado en el inventario y por el costo de manejo del porcentaje del valor del artículo. Este QCH. Tamaño del pedido para reaprovisionar el inventario en unidades, valor del artículo manejado en inventario en dinero entre unidades y el costo del manejo como porcentaje del valor del artículo, porcentaje año, dividido entre 2. A esto le sumamos la demanda anual de los artículos, que ocurre a una cierta tasa constante en el tiempo, al valor del artículo manejado, a esta misma C manejado en unidades por valor económico, y el costo de adquisición en dólares. ¿Se acuerdan cuánto cuesta el costo de pedido? Entre
el tamaño de pedido para reaprovisionar el inventario en unidades. De esta fórmula, yo automáticamente tengo el costo total de inventario. Para yo saber, y de ahí, a partir de ahí, poder determinar qué cosa, los costos de oportunidad o cómo mejorarlos, estos costos de oportunidad. Pero también tenemos un sistema de clasificación, ¿se acuerdan? Los materiales A, B, C. Esta clasificación del costo de inventario dice que los materiales A representan el 75% valor del inventario, algo del 80-20. ¿Te suena? Representan solo el 20% de los materiales que deben ir en el inventario. O sea, el 75% del valor del inventario se refleja en el 20% de los materiales. Esos son los A. ¿Y cuáles son los B? El 20% del valor del inventario se encuentra en el 30% de los materiales del inventario. Y los materiales tipo C, el 5 valor del inventario representa el 50% de los inventarios. Y miren ustedes, y casi todo calza. 75 más 20, 75% del inventario más 20% del inventario, 95%. Más 5% del inventario, 100%. Es decir, el 100% del inventario está acá en porcentajes. Inventario, cantidades, recuerden, cantidades. Pero estas cantidades transformados a un valor económico, ojo, este 75% del inventario habla de cantidades. Pero cuando hablamos de valores económicos decimos, este 75% del valor del inventario económicamente está representado por el 20% de los materiales. Este 20% de los inventarios del valor económico representa el 30% de los materiales. Y este 5% del valor del inventario representa el 50% de los materiales. A simple vista, ¿cuál debería yo tener mayor control o estrategias de control? Creo que no hay mucho que pensar. Yo tendría mucho cuidado con estos tipos de productos. Es decir, el 75% económico de lo que cuesta ese almacén solamente está en este 20%. Pero también debería tener yo cuidado, porque cuando me quieren robar, muchas veces yo pongo mucho control acá, pero empiezan, como acá el control disminuye, porque no lo vemos, que afecta mucho, ¿no?, a la gestión de inventarios, es acá donde nos empiezan a robar. Como los controles se laxean un poco, aquellas personas negativas o nocivas de la organización empiezan a llevarse este 5% de inventario. Este 50% del inventario, que equivale al 5% del valor. Y de poquito en poquito igual va afectando a la organización. Este costeo o clasificación del inventario viene el resultado de Pareto, como les venía comentando. Pareto es importante para el análisis de cómo vamos nosotros a clasificar y de acuerdo a la clasificación, cómo nosotros vamos a hacer las estrategias para salvaguardar y gestionar este inventario. No solamente por cantidad de ítems, sino por el valor económico que representa. Okay. Este sistema de clasificación ABC se deduce que lo más conveniente que los materiales que mantienen un mayor volumen de inventario sean los que menor costo representen en el mismo. Debe hacerse secciones en el sistema ABC para ciertos tipos de materiales. Claro, materiales críticos para la producción. Oye, ¿sabes qué? Este material crítico para la producción no es muy costoso, pero es crítico. Debo hacer una estrategia particular, muy independientemente en qué segmento A, B o C se encuentre. Los materiales con vida de almacenamiento corto, también muy aparte de cuál es su valor, prima la parte técnica del bien que estoy adquiriendo de los proveedores. Materiales grandes y voluminosos, otros materiales voluminosos que son sujetos a robo. Sigue siendo complicado, ¿verdad? Sigue siendo complicado. No hay una sola forma de gestionar los inventarios. Mayormente cuando gestionamos inventarios tenemos que hacer mínimo 2, 3 formas de cómo gestionamos por costo ABC,
por rotación, por material crítico, de acuerdo a su naturaleza, si es susceptible a robo. O sea, son retos que se presentan. Estos retos a los que nos enfrentamos dentro de logística no los podemos dejar de lado. Si verdaderamente tenemos, acuérdense que la función de nosotros es dar valor. Nosotros tenemos que dar valor a estos inventarios, a esta clasificación. Porque si no, no vamos a estar en el nivel de competencia que queramos. Recuerden, nuestra competencia no solamente es local, ni regional, ni nacional. Nuestra competencia va mucho más allá ahora. Va a escala global. Y eso es muy importante, a escala global. Seguidamente vamos a ver un gráfico, ¿no? De los costos, ¿te acuerdan de esa fórmula que vimos, no? Del costo total del inventario. El costo total del inventario es esta curva roja que vemos nosotros acá. Este es el lote económico de la orden. ¿Cuál es nuestro costo de mantener en el inventario? Un medio, ¿no? Del tamaño del lote económico por el costo de mantenimiento por el costo de oportunidad. Esto es el costo de mantener un bien en el inventario. ¿Y cuál es este costo de poner o de colocar una orden? Es la demanda anual entre el tamaño del lote por el costo de la orden. La suma de ambos me da el lote económico de la orden. Donde el lote económico de la orden, como vemos nosotros acá, es 2 veces la demanda anual en unidades, ¿correcto? Por el costo de la orden dividido entre el costo de mantenimiento, perdón, por el costo de mantenimiento, que es I por C. Costo de mantenimiento por el costo de oportunidad da el costo de mantenimiento en soles. O sea, es decir, esto vale H. Acá vale H. Entonces, colocar un lote económico de la orden es sumamente importante para nosotros. Porque tenemos que entender cuánto y cómo se relaciona el costo total versus los costos individuales relativamente importantes para esta fórmula. Costo de mantener un inventario y el costo de poner una orden. Para tener una mejor visión, he decidido poner, por ejemplo, este pequeño caso práctico para tener el lote óptimo de pedido. Por ejemplo, cada unidad de materia prima A tiene un precio de $500. La cantidad anual requerida son 1000 unidades. El costo por pedido, es decir, el costo de hacer un pedido, de hacer una orden, es $800. El costo por mantenimiento es el 15% del monto de la factura. Vamos a determinar la cantidad económica del pedido. Esto mayormente lo obtenemos del costeo. Y vamos a aplicar la fórmula, ¿no? El lote óptimo de pedido es 2 veces D por C entre H. 2 veces, ¿qué cosa? La cantidad anual requerida, que es de 1000, por el costo de pedido, que es ese, 800, por H. ¿Y qué es H? ¿Se acuerdan H? Acá lo he puesto. H. H es igual al costo unitario de mantener, que es la multiplicación del valor de la unidad del inventario, que es 0.15, que es el 15%, que está acá, por la tasa del costo de mantener la unidad. ¿Cuánto es? 500. Entonces, y la raíz cuadrada, por supuesto, como está acá. Es simplemente reemplazar los números que encontramos acá. ¿Y cuánto me da esto? Me da 146.06. El lote óptimo del pedido, tirando el redondeo del punto 5 hacia arriba y hacia abajo, por ser 0.6, el redondeo se hace hacia abajo,
El lote óptimo de pedido son 146 unidades. Eso es matemáticamente lo que yo necesito. Cada vez que yo haga un reaprovisionamiento, yo debo hacer un reaprovisionamiento y colocar una orden por 146 unidades. Vuelvo a repetir. Estas 146 unidades es desde el punto de vista matemático. Pero ¿qué pasa si el proveedor no me vende 146 unidades sino a partir de 200? Esto ya no funciona. La matemática nos permite a nosotros tener una idea de cómo optimizar. Pero cuando salimos a la vida real, nos damos con la sorpresa de que tenemos una realidad muchas veces diferente. Esta realidad nos lleva a nosotros a tener planes de contingencia, ¿no? O también lleva a poner al límite nuestros sentidos de negociación. ¿Cuántos son los niveles de negociación? ¿Cómo nosotros podemos mejorar la optimización? Pero es más sencillo optimizar de 146 con un número exacto, casi exacto, que a optimizar sin saber nada. Y al fin y al cabo, sin saber nada, tú no puedes optimizar. Haces cualquier cosa a la de Dios, como se dice. Yo no sé qué va a salir más adelante, pero igual me arriesgo. Creo que así no vamos a funcionar. ¿Qué piensan ustedes? A mí me parece que la parte matemática que se habla de logística es muy importante para la toma de decisiones, para por lo menos tener una referencia importante de cómo nosotros vamos a gestionarlos. Señores, en conclusión, les quiero decir que este curso ha quedado muy pequeño para analizar lo que es administración logística. Hemos visto tópicos muy reducidos, pero verdaderamente les comento, el tema de logística en el Perú ha ido acrecentando, los sueldos han ido mejorando, la necesidad de capital humano o de gestión del talento para las empresas ha ido en incremento, los sueldos han ido mejorando, el país está a la expectativa, y no te voy a decir que por la geografía nosotros somos un hub, pero ya está la concesión para la segunda pista del aeropuerto. Tenemos 2 muelles en el Callao y tenemos una planificación de puertos a nivel nacional. Ya tenemos nudos multimodales para transportar y salir al Atlántico. Tenemos carreteras de características longitudinales y transversales. Si bien todavía falta mucho por avanzar, estamos avanzando. Tenemos aeropuertos en provincias que son ya internacionales, donde van a recibir vuelos directos sin necesidad de pasar por el Jorge Chávez. Es decir, desde el punto de vista de logística y cadena de suministro, se nos abre un mundo sorprendente, un mundo lleno de posibilidades. Yo les recomendaría que averigüen esos libros, algunos datos que les he tratado de dar de manera muy, muy rápida, porque la verdad que estos cursos deben ser presenciales y más aún deben ser con muchas horas más, o sea, una especialización. Y la especialización siempre debe hacerse en aulas porque el enriquecimiento, el compartir las experiencias, deben hacerse en aulas. Este tipo de cursos que he tratado de dictar son para que tú tengas una base previa. Me dejo entender, esta base previa que te va a servir a ti cuando vayas a las aulas o complementar lo que has aprendido en las aulas. Porque siempre es bueno, y le digo a mis alumnos, siempre veamos 2 perspectivas del mismo tema, porque ahí está donde nosotros aprendemos más. En ese sentido, les recomiendo el siguiente nivel de la administración logística, se llama cadena de suministro. Y les voy a dejar con el concepto que ya les mencioné, pero les voy a dejar el concepto de cadena de suministro. Más aún, antes de dejarte el concepto de cadena de suministro, vamos a hacer la pregunta de rigor. ¿Cuál es la diferencia
entre logística y abastecimiento. Muchas veces los toman como sinónimo y no lo es. Logística, hemos visto tres conceptos principales y podemos decir que es arte y ciencia de integrar actividades económicas administrativas, de ingenierías o proyectos, que se encarga del flujo eficiente de materiales desde las fuentes de abastecimiento, entiéndase proveedores, hasta el lugar de consumo. Este lugar de consumo, cuando hablamos de logística, principalmente se refiere a producción. ¿Puede llegar hasta el cliente? Sí, pero principalmente a producción. Para soportar las operaciones antes, durante y después. Entiéndase que las operaciones productivas dan como resultado bienes o servicios de la misma manera. Abastecimiento, como recordarán en la sesión 1 y 2, abastecimiento lo hemos planteado como una función de la logística, que tiene un ciclo determinado. Acuérdense siempre, es el ciclo determinado. Este ciclo determinado consiste en determinación de necesidades, obtención, bueno, llamémosle compra, almacenamiento, distribución y control de existencias. Ante estos dos conceptos aparece un concepto más que engloba a los otros dos. Este concepto se llama cadena de suministro. Y cadena de suministro es la integración del proveedor de mi proveedor con el cliente de mi cliente, teniendo a nosotros, la organización o la empresa, como nexo entre estos dos brazos, proveedor de proveedor con el cliente del cliente. Porque para mí es indispensable conocer la fuente primaria de abastecimiento para asegurarme la calidad y el aprovisionamiento de forma adecuada y no encontrarme con una ruptura de stock que hemos dicho que es grave, sino también conocer al cliente y mi cliente para saber las tendencias y los pronósticos de compra y de demanda que voy a tener posteriormente que gestionar con producción a través de la materia prima y de los procesos productivos. En ese sentido, quiero terminar esta sesión y este curso virtual agradeciéndoles por el tiempo prestado a escucharme, felicitarlos por el interés que han puesto en aprender este tema de logística y recuerden, la realidad con la teoría siempre van de la mano. La teoría trata de representar la realidad, pero a veces se queda corta. Para eso hay que tratar de identificar el know-how y el know-who, nosotros mismos como gestores de esta cadena de suministro. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.